Vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar del ministerio pastoral de Jesús. Perdóneme que tengo tanta interrupción, pero es que la semana pasada estuve malo y estuve como 3 días con fiebre y con tos y con de todo. En Mateo capítulo 4, en el verso número 23 de Mateo 4, dice la Escritura que el ministerio de Jesús estuvo sostenido sobre un trípode. Dice allí que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que Jesús entonces hacía 3 cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñar quiere decir, en el caso del ministerio de Jesús, traer todas las lecciones, los valores y los principios de la Torá, que era lo que existía, y comunicarlos, actualizarlos para comunicarlos al pueblo. Predicar quiere decir anunciar las buenas nuevas del mensaje del evangelio. Y sanar quiere decir tanto enfermedades físicas como en enfermedades espirituales o psíquicas, traer completa sanidad allí. De eso nosotros podemos inferir que había 2 funciones fundamentales en el ministerio pastoral de Jesús. La una era una función querigmática, es decir, de anuncio del mensaje del evangelio, de predicación. Y segundo, había una función terapéutica que tenía que ver con sanidad. La una tenía que ver con cuidado y la otra tenía que ver con sanidad. Ahora bien, nosotros hemos conocido el ministerio de Jesús como maestro. Jesús enseñaba. Hemos conocido el ministerio de Jesús como predicador. Jesús predicaba. También incluso hemos conocido a Jesús como sanador. Jesús sanaba. Pero muy pocas veces nos hemos detenido a pensar en Jesús como pastor. Y resulta que en Juan capítulo 10, Jesús se presenta como nuestro pastor. Dice: yo soy el pastor de vuestras almas. Incluso pone una historia o cuenta una metáfora, una parábola interesante, y dice que las ovejas escuchan y conocen la voz de su pastor y por eso le siguen, y que las ovejas van en pos de su pastor, que ninguna oveja se salta a la cerca porque conoce la voz de su pastor y le sigue. Dicho esto, entonces, nosotros tenemos que comenzar a mirar desde un nuevo ángulo a Jesús como nuestro pastor. Y si volvemos a lo que acabé de decir, tendríamos entonces que decir que Jesús no solamente tenía una función de predicador, de anunciador de buenas nuevas, sino también tenía la función de pastorear. Ahora bien, Jesús, cuando partió, nos entregó a nosotros, la iglesia, lo mismo que Él estaba haciendo. En Juan capítulo 17, por ejemplo, dice en la oración al Padre: yo no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Y así yo mismo los envío también a ellos. En Lucas ha dicho: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. En Mateo capítulo 28 dijo que fuéramos por todo el mundo a predicar el mensaje del evangelio. Es decir, que lo que Él nos modeló, Él nos encomendó para que nosotros también lo hiciéramos. Dicho de otra manera, entonces, que Él nos está encomendando a nosotros también la función de pastorear a otros. Ahora, cuando yo hablo de pastorear, entonces estoy hablando también de fruto. Juan capítulo 15 dice que tenemos que dar fruto.
Y el secreto de dar fruto es precisamente permanecer en el Señor. Jesús fue un pastor tremendo, no solamente haciendo diagnóstico de la problemática de la gente que se le acercaba, no solamente en la parte dinámica y operativa haciendo algo, sino también sanando a las personas. Nadie que se acercó a Jesús con una necesidad salió defraudado. Jesús trajo respuesta y solución para todas las personas. Ahora bien, quiero mostrarles en este día el ministerio pastoral de Jesús. Y para eso voy a apoyarme en dos textos del Evangelio de Juan. Y en esos dos textos quiero que veamos a Jesús actuando en una entrevista, en este caso con una mujer, y en una entrevista con otra mujer. O sea, con dos mujeres. Varones, no se sientan mal, tranquilos, vamos a aprender las lecciones. El primer caso está en Juan capítulo 4 y el segundo caso en Juan capítulo 8. Voy a invertir el orden para que cuando esté desarrollando el tema, ustedes estén más lógicos. En el capítulo número 8, Jesús tiene una circunstancia de la siguiente manera. Dice la Escritura que cada uno se fue a su casa, pero él se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Mientras estaba allí en una reunión de amigos, en una reunión de enseñanza, en una reunión de confianza, de pronto viene una turba grande de personas con un alboroto terrible que traían a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y entonces los líderes de esa turba le ponen a Jesús una trampa y le dicen a Jesús: maestro, esta es la situación. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, en la Torá, la Biblia nos autoriza y nos enseña que en esos casos hay que matar a piedra, lapidar a piedra a la persona que comete ese pecado. Ajá, ¿y tú qué nos dices? ¿Qué hacemos? Miren la trampa. Si él hubiese dicho, bueno, entonces mátenla, entonces le hubieran dicho, ¿y dónde está entonces la filosofía del amor que tú predicas? Si hubiese dicho, no la maten, entonces le hubieran dicho, ajá, pero estás en contra de la ley de Moisés. Y entonces, por cualquier motivo, se hubiera complicado el asunto. Él permaneció, dice que escribiendo en tierra, no sabemos qué escribía, hay mucha elucubración sobre lo que escribía, pero permaneció con un palito escribiendo en tierra. Y como insistían en preguntarle, entonces él dijo, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Se hizo un silencio sepulcral. No se oía ni el zumbido de una mosca. Silencio absoluto. Lo único que se oyó después de un rato es pum, 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 pum. Cuando la gente iba dejando caer las piedras que tenían en la mano y se iban alejando y se iban apartando del lugar. Cuando todo quedó en silencio, ya no había nadie, Jesús levanta la mirada y le dice a la mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? La mujer miró y dijo, no, no hay ninguno, todos se fueron. ¿Ninguno te condenó? No. Entonces Jesús da el dictamen final. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tengan ese caso allí y voy al segundo caso. En Juan capítulo 4 está la historia de Jesús con una mujer en un pueblo llamado Sicar. Había 3 caminos para pasar de sur a norte, de Egipto a Mesopotamia.
Uno era el camino del mar por todo el borde del río Mediterráneo. Otro era el camino de los reyes, que era del otro lado del río Jordán, lo que hoy es Jordania hacia arriba. Y otro era el que pasaba por el centro, por todas las montañas. Montañas de Judea, montañas de Samaria, por todo el centro. Casi nadie tomaba el camino del centro porque había que pasar por una ciudad llamada Samaria. Los judíos, que eran la parte que vivía en el sur del país, no se gustaban con los samaritanos. Les voy a explicar por qué. Porque en el año 722 a.C., los asirios invadieron la parte norte del país y llevaron cautivos a todos los habitantes de Samaria, de Israel, en este caso, 10 tribus y media que vivían allí en la parte norte del país. Los llevaron cautivos a Siria y nunca más volvieron, porque los asirios tenían el método de conquista que ellos reemplazaban la población en los territorios. Es decir, cuando iban a invadir un territorio, tomaban la población, se lo llevaban y lo plantaban en otro territorio y traían gente de otros territorios y lo plantaban aquí en este lugar. Entonces los judíos de la parte de Judá decían que los samaritanos no eran judíos porque habían sido gente traída de todo el imperio y plantados allí. Por esa razón, judíos y samaritanos no se gustaban. Los judíos hacían cualquier cantidad de vueltas por los otros caminos para no tener que pasar por Samaria. Pero resulta que Jesús y sus discípulos pasaron por Samaria. Y mientras Jesús los mandó al súper a comprar algo de alimento para comer, él fue al pozo. Las ciudades todas estaban construidas, los pueblos estaban construidos en torno a un pozo. El pozo estaba en la mitad, era un pozo de agua, y todo el pueblo se abastecía de ese pozo. Pero no solamente era el pozo donde se proveían de agua, sino también el lugar de los encuentros. Jesús llegó al pozo, eran las 12 del día, pleno sol, pleno verano. Y entonces de pronto viene una mujer con unos cántaros a sacar agua. Jesús se sorprende, porque es que las mujeres venían a sacar agua del pozo en la madrugada, en la mañanita, cuando todavía el sol no calentaba. Pero nadie venía al mediodía a sacar agua. Pero Jesús se sorprende de esta mujer y le pone conversación. Jesús le pone conversación a esta mujer y la mujer se sorprende y le dice, pero ¿tú por qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Primero, se está violando la ley de la urbanidad. Un hombre nunca le hablaba a una mujer en público. Segundo, la mujer le dice, tú eres judío y yo soy samaritana. Nosotros no tenemos nada en común. ¿Qué me estás hablando? Y Jesús en medio de ese solazo le dice, tengo sed, dame agüita. Entonces la mujer le dice, no, yo no tengo agüita para darte, pero saca de ahí agua del pozo. No. Total, entran en un diálogo allí sobre el agua. Y Jesús entonces termina confrontando a la mujer con el tema del agua. No me pidas porque tú eres judío y yo soy samaritana. Y Jesús le dice, no, mira, si tú supieras quién soy yo, tú me darías agua. Pero tú no sabes, por supuesto, quién soy yo. Y entonces la mujer comienza a cuestionar a Jesús. ¿Pero tú acaso eres mayor que mi padre Jacob que hizo este pozo? ¿Sí? No, es que si tú me pidieras agua, yo te daría otro tipo de agua, te daría una agua viva, no es agua de pozo, te daría una agua viva que correría para vida eterna. Y entonces entran en un diálogo muy interesante sobre el agua del pozo. Finalmente el diálogo va escalando y se convierte en una conversación religiosa, se convierte en una conversación teológica, porque ya pasan al tema de a quién se le sirve, de a quién, en qué religión están. Y finalmente la mujer dice, bueno, ¿sabes qué? Arreglemos por las buenas. Tú eres judío, ustedes adoran allá en el monte de Jerusalén, en el monte de Sión en Jerusalén. Nosotros adoramos aquí en el templo que está en el monte de Gerizim. No tenemos nada en común.
Jesús entonces le dice, no, sí, tenemos muchas cosas en común, porque es que lo profético es que ni aquí ni allá se va a adorar, porque llegará un momento en que a Dios no se le adorará en templo, sino se le adorará en el corazón. Bueno, pero ¿y cómo funcionan esas cosas? La mujer comenzó a inquietarse. ¿Cómo? Explícame más. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a explicar. Ve a buscar a tu esposo y ven para hablar con ellos. No, yo no tengo esposo. No, claro que no tiene. No es que has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Ah, y entonces esta mujer comienza a ser confrontada. Finalmente, esta mujer reconoce que Jesús es un profeta y se va al pueblo y busca a toda la gente del pueblo y los convence que vengan a conocer a este porque de pronto es el Mesías, etcétera, 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 etcétera. Ese es el segundo caso. ¿Lo tienen claro? Muy bien. Ahora déjenme explicarles cómo funciona el ministerio pastoral de Jesús pensando en esos casos. Lo que está en el fondo de todo eso, en el ministerio pastoral de Jesús, es cómo se puede rescatar el ministerio pastoral de predicación y de cuidado, tomando como modelo a Jesús en estos dos casos. Entonces, hay varias cosas importantes que tengo que mostrarles tomando esos casos. Lo primero que debo mostrarles es que Jesús, o en el ministerio pastoral de Jesús, él tiene autarquía. Autarquía es una palabra que quiere decir dominio. Tiene dominio propio, dominio de sí mismo. En el caso de Juan capítulo 8, Jesús no se dejó, digamos, poner contra las cuerdas por la trampa que querían ponerle los religiosos que estaban llevando a esa mujer, la cascarita que querían proponer. No se enojó contra ellos, no les sacó los pecados de ellos, no los confrontó, no se enojó con ellos. Seguramente había leído el libro de Proverbios en el capítulo 15 y sabía que lo que dice el verso 1, que la blanda respuesta quita la ira y que la palabra áspera hace subir el enojo. Simplemente se quedó tranquilo escribiendo en tierra como si no le pusiera atención a nada, etcétera, etcétera. Tuvo dominio propio. Voy a ir haciendo algunas aplicaciones. En nuestro ministerio personal, nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio. Y tenemos que aprender que las acusaciones o las aplicaciones religiosas de ciertos textos o de ciertos pasajes que la gente quiere hacer y en la que quiere involucrarnos a nosotros, no debemos permitir que nos involucre. No debemos entrar a pelear peleas que no son nuestras. No debemos dejarnos meter en discusiones que no son nuestras. Y en esta época, más. Cuando todo el mundo quiere que tú votes por el candidato que les gusta a ellos. Pero ¿cómo es posible? Cristiano vota cristiano. Ajá, ¿y dónde está escrito eso? No te han dicho, no. Cristiano tiene que votar cristiano. Ah, sí, eso estará quién sabe en qué libro. Pero en mi Biblia no dice eso. ¿Sí? Porque es que los cristianos, por más cristianos que sean, siguen teniendo su naturaleza pecaminosa, caída. Y nosotros tenemos experiencias graves de cristianos que hemos elegido que nos han salido chonetos, con una patebanca terrible. ¿Estamos? Entonces, el ser cristiano no nos garantiza nada. ¿Sí? Entonces, dominio propio acerca de lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos lograr de parte del Señor, de lo que queremos, la manera como queremos servir al Señor. Pero además de eso, en ese mismo caso, Jesús perdona. Y aquí hay un concepto bien tierno. Jesús es un ser perdonador. Cuando todo el mundo quería matar a esa mujer, la verdad es que ellos no tenían celos religiosos. Y la verdad es que no querían matar a esa mujer. Lo que querían era entrampar a Jesús. Y entonces, esta mujer dice la ley tal cosa sobre ella. ¿Tú qué dices? ¿La matamos o no la matamos? Cualquier cosa que él dijera era contrario, porque por ahí se iban a agarrar. Por eso Jesús permaneció calladito.
no les confrontó a ellos con su pecado, pero simplemente los ancló a su conciencia. Si alguno se cree con autoridad, si alguno cree que no tiene pecado, pues entonces métale la primera pedra. No hay problema. Y después, en la intimidad con la mujer, le pregunta, ¿y dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno tampoco. Vete y ponte las pilas. No te dejes sorprender la próxima vez. Cuidado. Entonces la gente se complica. Ay, ¿y por qué trajeron a la mujer? ¿Y por qué no trajeron al varón? ¿Y por qué no trajeron? Es que es distinto, la legislación era diferente. Algún día se las explico. Pero las mujeres pertenecían siempre a una casa. La mujer pertenecía a sus padres cuando vivía en su casa, pero luego a su esposo cuando era casada. Y si por ventura era divorciada, tenía que volver otra vez bajo la tutela de sus padres o de su hermano mayor. Pero nunca una mujer estaba sola o estaba por allí suelta, digamos, ¿sí? Cosa que no ocurría con los hombres. Ahora bien, el asunto del perdón es que Dios también nos ha perdonado a nosotros. Porque si bien es cierto que a esta mujer la sorprendieron, imagínate, para sorprender a una mujer en eso es porque la estaban pisteando y siguiendo hace rato. Le estaban haciendo el seguimiento. Pero así como Jesús perdona a esta mujer, así mismo Jesús nos perdona a nosotros. Ah, no, pero es que yo no he adulterado, pero es que yo no, esto que yo... No importa. Pero todos de alguna manera nos hemos equivocado, hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones, hemos sido indiferentes con el Señor y también el Señor nos ha perdonado. Dentro de ese ministerio pastoral de Jesús tenemos que ejercitarnos en el perdón, aprender a perdonarnos nosotros mismos y aprender a perdonar también a otros. Pero volvamos ahora al caso de la mujer samaritana. Y es que Jesús ama sin prejuicios, sin prejuicios. Es decir, sin juicios previos. Jesús no tiene ningún reparo en llegar a Samaria. Jesús no tiene ningún reparo en hablar de una mujer en público. Jesús no tiene ningún reparo en hablarle a esta mujer samaritana. Samaria era considerada una ciudad, se llama, no judía, de borrachos, de gente mala, de gente perversa, de gente que no era de la raza. Sí, pero oigan, Jesús mandó a sus discípulos a que compraran pan en la ciudad, ¿recuerdan? A que compraran pan. Ah, y entonces, ¿cómo así que están comprando pan en una ciudad perversa? ¿Cómo así que están comprando pan en una ciudad que es llena de gentiles? ¿Cómo? Ah, pero entonces Jesús no tuvo ningún prejuicio. Jesús simplemente abrió su corazón también para ellos. Y aquí debo decir que Jesús nos ama por igual a todos nosotros. Que el amor de Jesús es una realidad de nuestra vida. Que Él no tiene ningún juicio previo en contra de nosotros. No importa si tú eres rico, blanco, pobre, rico, de aquí o de allá. No, ni eres hombre o mujer, si eres esclavo libre, no importa. Jesús te ama de manera incondicional. Y en esa conversación con la mujer aparece un pensamiento que a mí me llama la atención. Y es que Jesús tiene un concepto dinámico de la vida, no estático de la vida. Un concepto de avanzada para su época. Imagínense lo que ocurre realmente allí. Están hablando de agua y esta mujer está aferrada a un pozo. Y Jesús le está diciendo que esa agua de ese pozo es un agua contaminada, que Él tiene una agua viva para ofrecerle a ella. El término que se traduce pozo en las escrituras, en el original hebreo por lo menos, es la palabra bo. Y un pozo es lo que nosotros llamamos una cisterna.
es decir, un pozo cavado sobre la tierra, un hoyo preparado de tal manera que sirva para almacenar agua. Ese pozo se llenaba en invierno, pero en verano se secaba. Ese pozo no producía agua, sino simplemente era un reservorio de agua. Y lo que la mujer le está diciendo es que nosotros aquí tenemos un pozo que cavó nuestro padre Jacob. Y Jesús le dice, pues mijita, ese pozo no le sirve de nada, porque ese pozo se seca. Pero yo les puedo ofrecer no un pozo, sino una fuente de agua. La diferencia entre un pozo y una fuente de agua es que el agua siempre era constante. El agua siempre, siempre, siempre fluía allí. Y esa es la diferencia, queridos hermanos, entre lo viejo y lo nuevo. Y esa es la diferencia entre el concepto que Jesús tenía de la vida, el concepto dinámico de avance que Jesús tenía. Muchos de nosotros seguimos viviendo la vida como en un pozo, es decir, viviendo de aguas estancadas, viviendo del pasado, viviendo del recuerdo, viviendo de lo que tuvimos, viviendo de las cosas del pasado y no damos lugar a las cosas nuevas que hay en nuestra vida. Jesús está ofreciendo algo nuevo, algo distinto. Por eso allá en Juan 7 dice que en el día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús en medio del templo se paró y gritó y dijo, el que tenga sed, que venga a mí beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Él le estaba ofreciendo a la mujer no agua de un pozo estancado, viciado, sino estaba ofreciéndole agua precisamente de un manantial. Y es posible, digo, que nosotros vivamos todavía bebiendo agua del pozo. Es posible que sigamos bebiendo agua de esa agua estancada y rechazando esa agua de manantial que Jesús quiere entregar. Pero también en ese mismo caso, Jesús pudo distinguir con mucha precisión entre la fe y la conducta. Esta mujer samaritana tenía fe, ¿están de acuerdo conmigo? Tenía fe. Miren lo que descubrió. Descubrió que él era un profeta. Habló acerca de la adoración en el monte Jerusalén o en el monte Gerizim. Habló sobre la paternidad de Jacob, padre. Que más finalmente le dijo, es que nosotros esperamos también al Mesías. ¿Esta mujer tenía fe o no tenía fe? Claro que tenía fe, claro. El problema de esta mujer es que no había conectado la fe con su conducta. Ese era el problema. Su conducta no era el resultado de su fe, sino su teología iba por un lado, pero su conducta iba por otro. Así pues que el caso del adulterio para ella no significaba nada. Ven, trae a tu marido. No tengo. Así de chévere, no tengo. Y por una palabra de ciencia, Jesús tiene que decirle, sí, porque has tenido 5 y el que ahora tienes es el de la vecina, no es el tuyo. 5 has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. El problema entonces aquí, queridos hermanos, no era el adulterio, porque la gente se enfrasca precisamente en eso. El problema aquí era que la teología de esa mujer era mucho más importante que su ética, que sus conductas, que su quehacer. Y de alguna manera estaban divorciadas las dos cosas. Y debo decir aquí que tu fe es lo que debe jalonar tu ética. Tu fe es lo que debe jalonar tu conducta. Tu fe, tus convicciones, tu relación es lo que debe jalonar cómo eres y cómo te. De esa manera, queridos hermanos, quiero mostrarles, o les he mostrado, el ministerio pastoral. Tenía dominio, sabía perdonar, sabía amar, tenía un concepto amplio de la vida, de la situación, y distinguía con claridad la fe y la conducta. ¿Cuál es la conclusión del asunto? Hombre, que nosotros somos pastoreados
para pastorear. Él ha pastoreado nuestra vida para que nosotros pastoreemos también de manera radical, definitiva. Él es nuestro pastor. No se confunda con eso. Su pastor es el Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Así que debemos asumir con responsabilidad lo que hemos recibido. Y hemos recibido de Él no solamente su pastoreo para nuestra vida personal, familiar y laboral, sino que también hemos recibido la asignación para pastorear también. Que el Señor los use pastoreando a otras personas. Que el Señor los use trayendo esto que ven en Jesús, trayendo dominio propio, perdón, amor, nuevos conceptos, nueva vida, distinción entre fe y conducta para cuando estén pastoreando a otras personas. Y créanme, son muchas las personas que necesitan de su pastoreo, porque las ovejas son muchas y los obreros son pocos. Que si algún día decides que ese es tu ministerio y eso es lo que quieres hacer, el Señor te use mucho. Jesús no solamente nos modeló, no solamente nos enseñó, no solamente nos pastoreó, sino también nos encomendó que nosotros pastoreáramos también. Que somos pastoreados para pastorear. Amén. Ponte de pie conmigo un instante. Y allí, mientras se vas poniendo de pie, quiero que inclines tu cabeza por un momento. Y pienses por un momento. Pienses en el pastoreo de Jesús en tu vida. Solo piensa. ¿Cuántas veces Jesús ha ejercido su pastoreo, su amor, su perdón? ¿Cuántas veces he recibido el ánimo del callado del pastor, direccionándome? Seguramente también he recibido la vara del pastor corrigiéndome. Pero eso le ha dado a mi vida certezas, seguridad. Eso le ha dado a mi vida aliento. Dale gracias a Jesús, porque Él es tu pastor. Gracias, Jesús. Gracias por pastorearnos. Como dice el libro de los Salmos, con la pericia de tus manos. Gracias por llevarnos a través del desierto. Cuando nuestro cuerpo no flaqueó, nuestra ropa no envejeció, nuestro calzado no se gastó. Gracias, Jesús. Y si Jesús ha pastoreado tu vida, la comisión que te ha dado es que tú puedas pastorear también a otros. Es que tú puedas pastorear. Si Él dio su vida para pastorear, lo menos es que tú puedas también pastorear a otras personas. Como me envió el Padre, así yo los envío, dijo Jesús. Él te envía a ser pastor de otras personas, a cuidar, a proteger, a bendecir a otros. Y tal vez es el momento apropiado para que hagas una oración por aquellas personas que tú conoces, que necesitan una palabra de ánimo, que necesitan el cuidado del pastor. Y si el Espíritu Santo lo trae a tu mente, haz una oración
Puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Puede ser alguien que venga a tu mente ahora. Y si viene a tu mente, levanta ese nombre delante del Señor y pídele a Dios que Él te permita pastorear su corazón. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que está en esta mañana aquí. Oro que tu gracia repose sobre cada uno. Que tu amor y tu ternura los envuelva. Sobre todo, que tu pastoreo los cuide y los proteja. Gracias, Jesús, porque te hemos visto como predicador, te hemos visto como maestro, te hemos visto como sanador. Pero hoy te vemos como nuestro pastor. En ti podemos confiar, porque tú eres nuestro pastor, el pastor de nuestras almas, dice la carta de Pedro. Gracias por ello. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestro amor. Como ovejas de tu prado, te adoramos. Como ovejas de tu prado, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. Vamos, díselo con nosotros como una oración a Él. Aleluya. Gloria. Gracias, Rey. Aleluya. Santo, santo eres. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor, lo merece. Que el Señor los bendiga. Que el Señor les dé una semana llena, cargada de victorias. Que todo lo que en esta semana emprendan, el Señor los acompañe. Creo que hay una semana de milagros. Creo que aquellas cosas que estás esperando de parte del Señor en esta semana, el Señor las va a concretar. Abre tu corazón, está expectante de lo que Dios va a hacer. Disfruta su compañía. Él es nuestro pastor y Él merece nuestra confianza. Que el Señor les bendiga. Feliz semana.